la clase del día de hoy. A ver. Allí ustedes alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver, chicos? Sí, profe. Muy bien, Sí, muy bien. profe. Gracias, ustedes siempre colaborando. Ahí lo veo a Víctor, muy bien, a David, a Bella, y a todos ya le hemos dado la bienvenida. Entonces, el teatro griego. El teatro griego, ¿qué cosa será el teatro griego? Considerado como la madre del teatro, eso es lo que le decía. Miren, acá hay un dibujito que es lo que actualmente existe. Esto ya en ruinas, es digamos de lo que existió en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? A ver, hay alguien. Vamos a admitir. Por eso les digo, siempre a la hora hay que ingresar, chicos. Y de esa manera evitamos llegar tarde. Su historia comienza alrededor del siglo V antes de Cristo. Pocas obras sobrevivieron y los restos de teatros utilizados para organizar las mismas pueden encontrarse en los alrededores de Grecia. En los alrededores de Grecia. Sin embargo, un rico legado todavía se estudia en las escuelas y en el teatro, y las obras de los maestros griegos aún se llevan a cabo para las audiencias de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el teatro, nunca antes conocido, recién se establece. Ahora, a ver, cierren el micrófono, por favor. Entonces, chicos, por favor, cierren el micrófono. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir del teatro griego? Este es un poco pequeño la clase del día de hoy, por lo que es relacionado al teatro. Por eso vamos a desarrollar también las actividades. Yo ya les he dejado el día de ayer, algunos de repente ya han abierto el CIENET, y ahí estaba ya, he subido todas estas diapositivas y también las actividades que el día de hoy vamos a desarrollar. Tipos de teatro. El teatro griego consistía en dos tipos de teatro, que es hasta la fecha que se mantiene. Es la tragedia y la comedia, ¿no? Entonces, tragedia y comedia son dos tipos de teatro que hasta la fecha se mantienen, no hay otro más. Tragedia y comedia. Profesor, ¿y qué cosa es la tragicomedia? Es la combinación de ambas. Pero, en realidad, si usted quiere separar al teatro, lo va a separar a través de la tragedia y a través de la comedia. Ojo, cuidado con ello. La tragedia y la comedia se diferenciaban en dos aspectos. La tradición aristotélica. ¿Qué cosa será aristotélica? ¿A quién se estará refiriendo cuando decimos aristotélica? Ahí lo está diciendo, su nombre mismo. ¿Quién? Aristóteles. Muy bien, el gran Aristóteles. Aristóteles, alumnos, fue quizá el más grande de los filósofos que ha tenido la humanidad. Mira lo que estoy atreviéndome a decir, la humanidad. O sea, quizá después de Aristóteles ya no hay nadie en cuanto a filosofía. Entonces, él planteaba los valores, él estudiaba pues las cosas en sí que apreciaba, veía. Eso lo trasladaban al teatro. Por eso dice, la tradición aristotélica sostiene que la tragedia se refiere a la transición de los nobles, de las buenas a las malas circunstancias. O sea, todo referido a la moralidad, la transición, cómo debe de darse para un comportamiento en la sociedad. Promedio de malas a buenas circunstancias. La tradición retórica, en la que ya le agregamos un poco situaciones ya. ¿Qué cosa es retórica? Retórica es cuando nosotros ensalzamos a la palabra, adornamos a la palabra. En otros conceptos diríamos que vendrían a ser, ¿qué cosa? Le estamos alimentando, lo estamos embelleciendo a esto de lo que es la palabra, llamado figuras literarias, figuras literarias. La comedia como ficción que es creíble, mira lo que planteaban, ¿eh? La comedia como ficción que es creíble. Claro, aquí, si bien es cierto, la comedia era ficción, pero de lo que mostraban allí, pareciera que fuera creíble, pareciera que existiera. Mientras que la tragedia, como una ficción que no es creíble.
Y ahí aparece, ¿qué cosa? Por ejemplo, el gran Sófocles con su obra Edipo Rey. Edipo Rey nunca ha existido, nunca se ha dado, sino que ha sido creación nada más. Todo ha sido ficticio. Imagínense, pues, cómo fue criado el gran Edipo, ¿no? Fue desterrado de muy bebito porque el sumo sacerdote le dijo al rey que él se te va a enfrentar algún día, mejor deshácete, mátalo, pero él, como era su hijo, no lo mata, sino se lo entrega a una anciana para que lo lleven lejos. Y es criado, dice, con un animal mitad humano, mitad ave. Imagínense, no todo es en ficción, por cierto, en lo que es presentado en el teatro. Pues ya lo que continúa. Pero regresemos a lo que es entonces la ficción que está presentado en la tragedia. En cambio, en la comedia, la ficción te hacía algo creíble. Muy bien, principales autores del teatro. ¿Quiénes eran los principales autores del teatro? Vamos a compartir un poco más, a ver, para que usted pueda distinguir y de esa manera podamos identificar mejor. El teatro se solía realizar en el Partenón. A ver, les explico un poco, chicos. El Partenón era un lugar donde se realizaba casi todas las artes. La literatura, la oratoria, las disertaciones, el planteamiento de la filosofía. Pero en la parte falda, la parte abajo del Partenón, porque el Partenón así es como un coliseo, en la parte abajo, ahí se había instalado para poder realizar el teatro. Qué interesante, ¿no? Pero todo esto, lo que hacían ellos, estaba dirigido a un dios, a un dios. Y ese dios era Dionisio, ¿ya? Al dios Dionisio. Acá dice Dioniso, pero es Dionisio. Acuérdate que dentro de la mitología griega, todos tenían un dios. Chicos, si queda un poquito, digamos, corta la clase, no se preocupe, vamos a volver a ingresar, ¿ya? Con el mismo ID, vuelvan a ingresar para poder seguir desarrollando, ¿ya? En la ladera de la Acrópolis, ahí está. El Acrópolis es lo que hace un momento le decían, es una especie de un Partenón, de un auditorio, y ahí viene el nombre de Paraninfo. Por ejemplo, nuestras universidades grandes que tenemos en el Perú, por ejemplo, San Marcos, sus aulas no son como la que nosotros conocemos, digamos en forma plana, sino es una especie de un paraninfo. Paraninfo viene a ser como una especie de caída, así como una tribuna, parecido, pero allí se instala. Entonces, esto era el gran Acrópolis, y en la ladera, la parte de abajo, allí había sido construido, ¿qué cosa? El teatro. En el teatro destacaron tres grandes autores, como Esquilo, Sófocles, ahí está gran Sófocles, y Eurípedes en la tragedia, y Aristófanes y Menandro en la comedia. Entonces, tenemos a Esquilo, Sófocles y Eurípedes en la tragedia, y a Aristófanes y Menandro en la comedia. Muy bien, allí estamos estableciendo nuestra... Vamos a ver la siguiente diapositiva, y ahí están más o menos, a ellos lo estamos representando. ¿Quién fue Esquilo? Dice, ¿o qué cosa hizo por el teatro el gran Esquilo? Añadió un segundo actor. Miren, antes se realizaba el teatro unipersonal. Los famosos unipersonales que ahora se presentan, ¿no? Cuentan un poco su vida, etcétera. Quien lo impulsó acá en el Perú fue el gran Machín, ¿no? De Pataclown, ¿no? Comenzó él a hacer su unipersonal. Entonces, antes el teatro era con un solo actor, pero el gran Esquilo representa o aporta con un segundo actor y desarrolla por primera vez el concepto de una trilogía, o sea, 3 cosas. 7 de sus 80 obras sobrevivieron.
7 de sus 80 obras sobrevivieron. Y usted me dirá, profesor, ¿y los demás dónde están? Sí, pues lamentablemente no se han encontrado lo que él había escrito. El gran Eurípides presentó una visión no convencional de la mitología griega. Todo estaba basado en la mitología griega, que influyó en las escuelas de dramas posteriores. 19 de sus obras sobrevivieron. ¿Eh? El gran Sófocles. Aquí sí, chicos, me quiero detener un ratito, porque Sófocles es reconocido como el mayor, el más grande de los trágicos. ¿Por qué trágicos? No porque su vida era una tragedia, no, sino porque él escribió quizá las obras más reconocidas en cuanto a lo que se refiere a la tragedia. Su especialidad era la tragedia. Y cuando hablamos de la tragedia, ahora vamos a salir de un concepto errado, porque hablamos de tragedia, ahí debe estar presente la muerte. No siempre. Entonces, hay errores equivocados. Muchas veces las obras trágicas son con un final feliz y no necesariamente con la muerte. Pero en algunas, y la gran mayoría, sí. El caso, por ejemplo, de Edipo Rey termina con la muerte. Y de improviso, ¿no? El telón se baja cuando al final se asesina Yocasta, que es la mamá, ahorcándose con su trenza, y el gran Edipo arrancándose los ojos, ¿no? Pero eso es una historia que ustedes tienen que verlo. Y ahí, ¡bum!, se cierra el telón y se acabó la obra. Trágica, pues, trágica. Imagínense, ni siquiera nos da un poco como para pensar a ver, oye, y si hubiera sido así, oye, mejor hubiera terminado de otra forma, oye, no sé, oye, de pronto te quedas absorto, ¿no? Te quedas absorto. Entonces Sófocles añadió un tercer actor, ya ve, ya no eran solamente dos, ni uno, sino 3 actores, y personalizó sus obras haciéndolas más complejas con la interacción personal. O sea, cada vez ya más completa se hacía el teatro. El teatro no solamente se presentaba una persona y otra persona y hablaban, no, ya lo hacía más complejo. De repente, con Sófocles se crea todo lo que es ya, por ejemplo, la escenografía. El lugar más o menos se comienza a diagramar. Por eso decíamos que Sófocles quizá es el padre más reconocido en cuanto a lo que es la tragedia, con la interacción personal entre los personajes cada vez más central. Muy bien. Tenemos a Aristófanes, es considerado el genio de la comedia. Entonces, si por allí lanzo yo una pregunta en una evaluación, y yo te digo, ¿quién fue Aristófanes? Es conocido como el genio de la comedia. Acuérdate que el teatro griego está dividido en dos, en la tragedia y en la comedia. Entonces Aristófanes fue el gran comediante, el teatro de la comedia griega, y 11 de sus obras sobrevivieron. Claro, ellos escribieron muchísimo más. Y ahí está lo que hace un momento les hablaba, chicos. Esto es el Acrópolis. Esto es una especie de paraninfo. Miren, todo esto era graderías. Aquí quien quería exponer se ponía al medio. Pero acá, en esta parte, chicos, esta parte de aquí donde estoy indicando, o sea, o aquí, en este plano ya, en esta parte, allí se realizaba el teatro. Por eso dice, en las laderas de la Acrópolis. Cuidado, esto se llama el Acrópolis, todo. Hasta ahora existe, está como monumento histórico de la antigua Grecia, ¿ya? Y aquí está, mira, cómo estaba dividido el famoso Acrópolis. Aquí es donde se desarrollaba el teatro. Aquí se desarrollaba el teatro griego. Entonces, ahí tenemos más o menos lo que podríamos hablar del teatro griego. Y aquí he puesto unos conceptos erróneos que se tienen, y a veces esto nos ha confundido, inclusive son materias de exámenes de admisión y todo ello, en lo que hace un momento les decía. Los antiguos griegos no definieron las comedias como obras de teatro divertidas. Cuidado, ya, comedia, nos van a reír, van a salir payasitos. No. No, los cómicos ambulantes, tampoco, eso no es teatro de comedia, no. Esos son presentaciones circenses, etc. Pero la comedia en el teatro es otra cosa.
Ni las tragedias, escuchen esto, ni las tragedias tenían finales trágicos, como siempre se dice. Por eso dice, teatro trágico. Cuidado. De hecho, había una buena cantidad de comedias que no eran divertidas y tragedias que tuvieran finales felices. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre era que la obra trágica terminaba con la muerte, sino a veces también, en algunos de los casos, como, por ejemplo, acá tengo algunas obras, chicos, he seleccionado. Sófocles, Electra. Si hay Edipo, hay también Electra. El caso de Edipo, ¿qué cosa nos habla? ¿Qué nos dice? El caso de Edipo nos habla de que el hijo convive con la mamá. De ahí viene inclusive, ya los psicólogos le han dado ese nombre, por ejemplo, cuando un niño, temprana edad, no se quiere desprender de la mamá. Y el psicólogo dice, señora, señor, o papá o mamá, ese es un caso de Edipo. ¿Y qué cosa es Edipo, doctor? ¿Es un nuevo virus? No. Edipo está relacionado a la historia griega. Y sabemos por conocimiento, Edipo, rey, Edipo, sin saber, convive con la mamá, ¿verdad? Convive con la mamá. Por eso decimos el caso de Edipo. Y el gran Sófocles, para revertir, también ya no era el hijo, ahora lo hace de la hija. Y es la obra Electra. ¿Ya? Electra. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, el teatro griego. Bien, chicos, a ver, vamos a desarrollar un poco ahora, si quiero su participación de ustedes, y qué es lo que me pueden ustedes preguntar. Abran sus micrófonos para las preguntas, para la reflexión del caso. Preguntas, por favor. Profe. Sí. ¿Cuándo el teatro salió de Grecia? O sea, ¿cuándo fue reconocido mundialmente? Muy bien. A ver, cuando el teatro, digamos, inicia, se funda, se hace, se realiza en Grecia, inmediatamente a donde tiene que trasladarse, ya sabemos por historia, Grecia fue conquistado, ¿por quién? Fue conquistado por Roma. Entonces los romanos, sabiendo de todo eso, prácticamente lo llevan al mundo romano. Y en Roma comienza ya, digamos, a darle otra notoriedad. Acuérdate que Roma, cuando conquista el mundo, acuérdate que antes el mundo era todo la parte de Europa, esta parte del continente todavía, porque no había sido descubierta, recién en 1492, el 12 de octubre, recién se llega a esta parte. El mundo, antes el mundo, nada más era toda Europa, el norte de África, Asia, eso era el mundo. Y cuando Roma conquista todas esas tierras, forma, digamos, pequeños estados, allí lleva el teatro. Y después ya comienza a darse la occidentalización, ¿no? De ahí después de Roma, la caída de Roma, viene la Edad Media. Y en la Edad Media ya surgen los reinos. Y allí comienza también a hacerse popular el teatro. Y es así, chicos, como hasta en nuestra actualidad el teatro, hoy demasiado, esta hora quiere que se le admite a este jovencito. Bueno, entonces, allí está más o menos, de ese modo llega a nuestra parte, lo que es el teatro, chicos. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dígame, Adriana. ¿cuándo llega el teatro a Perú? Qué excelente pregunta. Eso me hace un poco retornar a lo que fue el gran Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura, por sus estudios del cuarto año de secundaria, está en literatura peruana, allí se le considera como el padre del teatro peruano. Manuel Asensio Segura, chicos, aproximadamente en el año de 1875, por primera vez en el Gran Teatro, todavía existe en el Teatro
Segura, que pues le ponen ese nombre. Allí, chicos, el gran Manuel Asensio Segura escenifica su primera obra. Su primera obra fue El Sargento Canuto, comedia, El Sargento Canuto. Y ahí edifica, hace, y por eso que a Manuel Asensio Segura se le llama el padre del teatro peruano. Pero la madre de todos los teatros, ¿quién fue? Grecia, fue Grecia, ¿ya? Y de ahí, ¿quién se nutre? ¿Quién es el más grande dramaturgo del mundo? Del mundo, ¿quién en la actualidad? ¿O ha sido considerado? Aparte de Sófocles. Sófocles, no vayan a decir, porque Sófocles solamente hizo ¿qué cosa? Tragedia. Pero el teatro es comedia y tragedia. ¿Quién es el monstruo del teatro en el mundo? Por eso Aristóteles. Aristóteles. No. Aristóteles fue filósofo. No tiene nada que ver con el teatro. Él fue filósofo. Estamos hablando del teatro. ¿Homero? No, Homero Lope fue. de Vega. No, Homero escribió la famosa. Él es épico narrativo. Estamos confundiendo, cuidado, los géneros literarios. Hay tres géneros: lírico. Vega. ¿Perdón? Hable nomás, chico. Vamos, intervenga. Lope de Vega. Lope de Vega. No, Lope de Vega fue poeta. Pedro Calderón. Ah, por ahí puede ser, por ahí. Pero ¿sabe quién lo superó? Claro, Calderón de la Barca, usted dice, Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, con su obra El Teatro Rodante. Pero ojo, ¿quién es el más monstruo de todos? Por eso se llamó el monstruo de ingenio, el gran William Inglés. Muy bien, William Shakespeare. William Shakespeare. Él es el grande, el más grande de todo el teatro mundial. Inglés él es. Y todo coincide, como el otro día les comentaba, creo, los tres grandes monstruos de la literatura mueren el mismo día y el mismo año. ¿Cómo es eso, profesor? Dígame. Y pues, el 23 de abril de 1616, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes Saavedra mueren, los tres el mismo día y el mismo año. ¿Qué les parece, chicos? Estos tres grandes literatos, ¿no? Por eso la literatura, yo sé que a ustedes les gusta también la ciencia, ¿no? Y en la ciencia también encontramos unos grandes científicos, pero también la literatura, todo esto es lo que ahora, por ejemplo, podemos señalar, hablarles, hacerles entender gracias a estos grandes literatos. ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver. ¿Nadie más? Sí, también sus preguntas. Los griegos, los actores en su pleno acto, ¿cuántos murieron? ¿O fueron asesinados, por así decir? Ah, en plena actuación. Sí. Claro, depende, ¿no? Si la obra, digamos, era escenificada, si era trágica, ya, inmediatamente tú tienes que relacionar de que cuando hablan de muerte, es una obra trágica. Y allí en la escenificación definitivamente morían, ¿no? Morían, ¿no? El caso cuando, por ejemplo, yo siempre tomo como ejemplo Edipo Rey, cuando el hijo, sin saber que es su padre, lo mata. Porque el gran Edipo llega a tener su reino, y el reino más, digamos, en su conquista de territorios, tenía que necesariamente al reino de su padre que fue, pero Edipo, acuérdate que desconocía que era su padre, y que era un enemigo más, y en la obra se ve, y Edipo mata a su padre, y es así como tiene que la reina casarse con el nuevo conquistador, dicen, ¿no? Pero su madre era del gran Edipo, y la madre desconocía, y también el hijo. Pero el quien sabía era su padre, pero su padre muere. Y ahí aparece una anciana, siempre las ancianas están presentes, la única que sabía este secreto. Y al final casi le comenta, le dice, sí, pues, quien tienes al frente es a tu hijo. Y Yocasta, que es su nombre, no soporta eso, ingresa al cuarto contiguo y se ahorca con su propia trenza. Y al enterarse el hijo, no soporta, y Edipo dice, mis ojos no verán nunca más esto, se arranca, ¿no?
Y ahí, como les decía hace un momento, se baja el telón y termina la obra. Trágico, mira. Pero ojo con estos conceptos, cuidado, no te distraigas utilizando los lapiceros, estarás anotando, estarás escuchando muy bien la clase, hijo. Acuérdate que estás en quinto, acá tienes que, por favor, extraer a lo máximo, porque como sus mamás están muy preocupadas, nos dicen en la reunión, me dicen en el WhatsApp, sí, pues va a ser un año atípico. No sé si es el destino de la vida, pero a ustedes les ha tocado su último año hacerlo de esta manera. Pero acá entonces tienen que aprovechar al máximo, chicos, y por eso pregunten sus dudas, equivócate. Siempre yo he dicho, el salón de clases es como un laboratorio, vale equivocarse, de esa manera vas aprendiendo. Y lo malo sería irte con la duda, y allí sí pues la... Profe, Sí, dígame, hija. sigue siendo nuestro tutor, ¿no? Por supuesto, virtualmente, claro, Muy claro. bien. ¿Cómo voy a, por ahí? Sí, yo ya el día viernes que había tenido, jueves. ¿Viene ahí? Sí, aquí vino. Sí, había, chicos, había renunciado. Yo estaba a punto ya de renunciar al colegio porque circunstancias, situaciones que no nos han gustado, pero felizmente se ha superado esto y estoy nuevamente con ustedes. Sí, no se preocupen, por ahí de repente corrió ellos, sí, pues conversé con los chicos de El motivo, profe. ¿Perdón? El motivo. Sí, hay situaciones, hijo, que son propiamente ya, digamos, personales y situaciones. Pero, no se preocupen, estamos acá al pie del cañón, hablemos de allí a futuro. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos de repente a hacer una reunión virtual, una fiesta de promoción virtual, a ver cómo será, pues, cada uno en su cámara y se presentarán y bailarán y todo. Pero bueno, vamos de repente también siempre pidiéndole a Dios, chicos, siempre no olvidarnos de Él, porque Él es el quien decide todo esto, pues. Él es el que nos ha puesto esto como prueba, ¿no? Y vamos a pedirle, vamos a orar. Yo creo que sí. Bien, a ver, algunas otras preguntas. Si se corta, chicos, me dicen, creo que ha quedado claro. Claro, esto es lo que yo quiero que usted aprecie, el gran Acrópolis. Mira, este es el gran Acrópolis. Si algún día, chicos, yo sé que ustedes tengan la oportunidad de hacer un poco de turismo, ¿ya? Váyanse a Grecia, a Europa. Allí va a encontrar todo esto de lo que sus profesores de filosofía, nosotros los profesores de literatura ahora, va a encontrar en vivo. Qué bonito es, por ejemplo. Yo me gustaría conocer, no conozco, ¿no? Algún día de repente, pero yo quisiera aquí pararme, mira, en esta partecita donde se pararon Aristóteles, Platón, Cicerón, todos esos monstruos de la literatura, perdón, de la filosofía, o visitar el teatro a ver cómo Sófocles dirigía su obra, la que por ejemplo lo estoy comentando, ¿no? Qué bonito debe ser. Es como cuando uno visita el Perú a través de sus ruinas antiguas, por ejemplo Machu Picchu, ¿no? Quizá nuestro legado más importante que tenemos, el orgullo que tenemos. Allí diríamos cuando estamos en Machu Picchu subiendo y pensar que por acá pasaron los incas, ¿no? Estuvieron. Debe sentirse, se siente otra cosa. Sí, pues así es, se siente otra cosa cuando, por ejemplo, estás en la fortaleza de Sacsayhuamán, en las alturas de Ayacucho, perdón, de Cusco, en la parte superior, ahí está la fortaleza de Sacsayhuamán. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Ya de repente se Profe, corta, sí. con usted vamos a llevar plan lector, porque en el horario dice plan lector también con Sí, usted. pero si ustedes han visto en el horario, está fusionado. Literatura prácticamente es plan lector. Es plan Ah, lector. ¿Por qué? Porque usted está leyendo. Yo les recomiendo, chicos, que ya vayan abriendo sus libritos, sus obras literarias de Homero, vayan. ¿Ya vieron los videos que les recomendé? Con lapicero para que usted vaya anotando. En sus momentos de ocio, vaya usted, programe la película La Odisea, La Ilíada. La Ilíada, ya les dije, está con el nombre de Troya, así se llama Troya, la película, y ahí está basado en la historia de la Ilíada. La Odisea cita con su nombre propio. Chicos, vean ustedes y para que de ese modo puedan apreciar.
Chicos, yo los estoy atendiendo